Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto me da saludarlos. Soy Raúl García Mulia, bienvenidos a Reto 2024. Este lunes tenemos un tema muy interesante. El teléfono se ha convertido prácticamente pues, en una extensión de nuestra mano. La mayoría de los jóvenes hacen uso de sus smartphones para sus trabajos, para sus tareas, para encontrar alguna ubicación, hacer compras, hacer pagos y sobre todo para su vida social y entretenimiento. Ha sido el teléfono una herramienta de apoyo para la vida diaria, pero ¿qué pasa cuando hacemos un uso excesivo de esta herramienta? Bueno, pues es una realidad que podemos generar una adicción al teléfono y todo lo que está a su alcance. Y mire, estudios indican que estar pendientes constantemente del teléfono pues puede llevar a síntomas severos de ansiedad, problemas de atención, trastornos del sueño, y los expertos piden tomar medidas y buscar estrategias pues para resguardar la salud mental de los jóvenes ante el uso de los teléfonos. Y precisamente para hablar de este tema, de la adicción al teléfono y las consecuencias emocionales que podría tener, me da muchísimo gusto saludar esta noche a Alicia Jiménez, Psicología y Neurociencias. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, un placer, Raúl. Y de este lado nos acompaña Mari Carmen Espinosa de los Monteros, también es psicóloga y maestra en educación. Muy buenas noches, gracias. Bienvenida. Gracias. Alicia, ¿qué está pasando con los teléfonos? De repente vemos a niños ya muy chiquitos, desde 4 años, 5 años ya jugando. Se ha creado, es una generación que ya vive con esto, pero de repente el uso excesivo crea otros temas emocionales, ¿no? Así es, yo creo que esta generación se ha caracterizado por empezar a implementar este tipo de tecnologías, porque sí, el mundo en el que estamos es enorme, tiene una gran amplitud de elementos que nos ofrecen para poder interactuar, encontrarnos, pero ese gran mundo está dentro de un aparato pequeñito, ¿no? Con muchos colores, con muchas cosas que hacer, y de repente cuando los niños, los jóvenes, los adultos jóvenes empiezan a meterse en sus temas de interés, o es más, empiezan a apropiarse de temas que no son de su interés, pero se apropian de ellos, empieza el cerebro a generar cierto tipo de sustancias que nos hacen generar adicciones al aparato, porque ahí están estos reforzadores positivos que el cerebro necesita para saber que lo que estamos teniendo en ese momento, Raúl, nos está dando placer, ¿no? Y es ahí donde empieza el gran problema, porque si no educamos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, van a acostumbrarse a buscar esa fuente de placer en ese celular. Y el tema se refleja también ya en la vida adulta, ¿no? Que es algo importante. ¿Podríamos decir si existe ya como tal, psicológicamente, una adicción al teléfono? Claro, sí se considera una adicción porque para considerarlo es un elemento en donde estamos teniendo impulsos, es una intención más allá del control. Entonces, hablamos de una adicción al celular porque nos está generando dopamina. Los celulares están generados, todas sus aplicaciones, para que nosotros tengamos un reforzamiento, algo que nos hace sentir bien, placer. Y entonces se genera una adicción porque cada vez queremos más. Más dopamina. Más dopamina. Y entonces una estrategia que se utiliza ahí, que es muy psicológica, es el reforzamiento intermitente. Te dan un poquito de dopamina, pero después haces 2, 3 cositas y no te lo da. Entonces necesitas hacer más cosas. Esto te genera ansiedad por el logro, te genera una depresión si no lo tienes y te genera un problema de dependencia emocional. Por eso se habla de que es una adicción, ¿sí? Al tener estos impulsos que llegan a perderse el control. Importantísimo eso. Ahora, se dice mucho que el tema de una adicción al teléfono pues es el tiempo en pantalla y los colores, los estímulos, pero ¿podríamos hablar de esto como el generador de la adicción o el contenido que se ve? Las redes sociales, el TikTok, Twitch, bueno, series de aplicaciones, ¿qué factores son los que hacen que la gente esté en el teléfono todo el tiempo? Esa es una súper pregunta, Raúl. Todos sabemos que tenemos diferentes tipos de necesidades. Las necesidades que vamos a tener en este caso, imagínate, ¿qué necesidad puede tener un niño, un adolescente, ¿no? Quieren que lo escuchen, quieren que jueguen con él, quieren que en ese momento la gente le pueda dar información para encontrarse a sí mismo, pero ¿qué pasa con los padres? ¿Qué pasa con las personas que están a su alrededor? Están distraídas en otro tipo de temas, que el niño pues esté esperando a que le presten la atención, a que le den afecto y pues no está papá, mamá, pues aquí está mi dispositivo móvil. Ahí se meten. Entonces, ¿qué es lo que nos hace vulnerables y encontrar estos factores de riesgo que bien mencionas? Es
una persona que no tiene atención, una persona que tiene una cantidad de impulsos muy fuertes emocionales, que no los puede autorregular. Las personas que tienen baja autoestima, las personas que tienden a la ansiedad, a la depresión, las personas que se aíslan, las personas que tienen falta de habilidades sociales. Ese tipo de personas, este tipo de rasgos, la falta de educación que tenemos en casa por la imposición de límites para poder entender cuáles son mis tiempos para poderlos destinar a cada una de las actividades que me va a construir como ser humano. No hay esa infraestructura familiar, no hay esa infraestructura educativa de desarrollo y entonces el niño, la niña, el chavo, la chava dice, pues aquí me voy a meter porque necesito que alguien me guíe en esta transición de desarrollo. Ese es el problema. Bueno, pues es algo muy fuerte a lo que nos enfrentamos. También los papás es algo muy fuerte porque también los papás pues están con el teléfono, ¿no? ¿Y cómo das el ejemplo si tú también estás todo el tiempo en el teléfono? ¿Podría hablarse de un tema también de evasión de los jóvenes y adolescentes, estar en el teléfono viendo otro mundo y no enfrentando lo que tienen en realidad? Si recordamos la etapa de la adolescencia, es algo que es muy importante, es el proceso de la independencia, la autonomía. Justamente en la adolescencia es cuando nosotros nos vamos separando del ambiente familiar, porque queremos tener esa sensación de que yo lo hago solo. Y entonces se empieza a generar un espacio en la comunicación con los padres y empezamos a tener un elemento muy importante que es el pertenecer a un grupo. El sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia. Entonces, cuando tú estás en ese ambiente donde te están dando un like, donde te están poniendo atención, donde te están diciendo, estás muy bien, vales por lo que estás haciendo. Lo que entonces, subes. Y entonces ahí la autoestima está en función de lo que le están diciendo los otros. Y es un tema importantísimo porque ya no está dependiendo de sí mismo, sino de lo que dicen solo los demás. Por eso es que el contexto familiar es tan relevante. No perder la comunicación, sabemos que va a haber un espacio, pero no perder la comunicación. Esto es lo que es esencial para que ellos no se pierdan. Como bien lo decía Alicia, no hay una estructura. Entonces, pues si ellos se encuentran un cimiento en donde pueden establecer qué son o que se sienten que son, pues entonces es más fácil perderlos. Podríamos hablar de poner límites. Los límites son esenciales. Mencionábamos que las adicciones, un elemento es el tiempo que tú dedicas a algo, la intensidad con la que tú estás realizando la actividad o ingiriendo una sustancia, eso es lo que lo hace una adicción. Pero si los padres, los profesores ponemos límites en tiempo, ese es un elemento esencial. Pero dentro de la comunicación, de los acuerdos, poniendo acuerdos, teniendo un lenguaje adecuado no solo de imposición, sino de acuerdos que se establecen por el bienestar. Claro, y en paz, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, vamos a hablar del tema, lo mencionabas hace un momento, vemos a los adolescentes, a los niños, a los chavos con el teléfono todo el tiempo en la mano, pero ya también de repente nos encontramos a los papás todo el tiempo con el teléfono, y el nivel de posteo de los papás, sobre todo de mucha gente, de fake news, de videos, es también muy alto. O sea, ¿cómo es esta adicción o cómo se forma esta adicción en el tema adulto? No tanto en el tema joven, sino en el tema de generaciones más grandes. Como bien lo menciona Raúl, este extracto social que está dentro de la edad de los 35 en adelante, son el grupo de edad que menos usan el celular, pero nos encontramos a las personas que se hacen adictas, los papás que se distraen precisamente porque carecieron en esta etapa infantil, en esta etapa adolescente, de esta reestructuración cognitiva para poder establecer los criterios de manejo en la vida diaria, ¿no? Entonces, estos adultos que son muy distraídos, de hecho, hay que recordar que a partir de los 45 años de edad empieza lo que se denomina y se conoce como deterioro cognitivo, que es una etapa en donde la gente empieza a tener la atención, el focus, la concentración adecuada y saludable, y es ahí cuando nos empezamos a distraer con cosas que en este momento no tendrían que presentar ningún tipo de relevancia en nuestra vida diaria, ¿no? Sí, claro.
Y estamos viendo ahorita que dentro de los extractos sociales que van desde los 12 años a los 18, esa es la fuente de edad en donde los niños más se hacen adictos. De hecho, ¿De qué vemos edad, que perdón? de los 12 a los 18 años, ¿no? Vemos, por ejemplo, que incluso las redes sociales, como las conocemos, las muy famosas, ya establecen criterios que nos dan una anticipación de decir, de los 18 años en adelante se pueden empezar a usar este tipo de redes sociales. Pero ¿qué vemos? Que aunque las reglas de salud pública y de salud mental nos digan a partir de los 18 años las personas deben utilizar este tipo de redes sociales, vemos que los papás permiten que los niños a partir de los 11, 9 años, 10 ya estén sumergidos en este tipo de información que es diversa y que no tienen las fuentes intelectuales para poder comprenderla. Ese es el problema, ¿no? Ya después viene otro extracto de edad que van de los 18 a los 35, que como bien lo mencionaba la psicóloga Carmen, este grupo es más autónomo, el anterior sí necesita de la credibilidad social, ¿no? Este grupo es más autónomo y necesita estas fuentes de interés para poder consolidar sus relaciones interpersonales, mismas que gracias a este tipo de interacción se están perdiendo, ¿no? Es muy fuerte eso, y aparte sí se nota mucho el tema de a veces postear por querer llamar la atención, por generar estos likes y por generar, bueno, pues este estímulo positivo en la gente. Mari Carmen, hemos visto en los últimos años la inmediatez de la información, que los jóvenes y los adolescentes buscan cada vez más tener los videos en velocidad más rápido, en colores más fuertes. Esto es parte también como de una estrategia de las aplicaciones, de las redes sociales para atraer a más gente. Claro. ¿Sabes qué es lo que ha pasado? Que ahora el aburrimiento, el tedio, ya se ve muy mal. Y el aburrimiento es un elemento esencial de la creatividad. Pero ahora, desde que los niños son pequeños, se les da un celular para que se entretengan. Se les da la tablet para que no den lata, para que no se aburran. Y entonces esto genera que estén acostumbrados a la inmediatez, o sea, la recompensa inmediata, que genera que entonces no hay tolerancia a la frustración. Por eso las personas se enojan, se molestan, llegan a una ansiedad tremenda, a una depresión cuando no tienen un celular, cuando no tienen una tablet. No sé, Alicia, cómo hayas visto esta parte con los jóvenes, ¿no? Justamente, Carmen, lo dices muy bien. Yo creo que cuando ya tenemos un problema y parte de las adicciones, este circuito del sistema límbico, que está súper acostumbrado a estar teniendo su azuquitar, su placer en ese momento, se sobreactiva, ya empieza a haber un problema, ¿no? Y es cuando se conoce esto como la nomofobia, que es esta falta de no tener este aparato y te genera una gran ansiedad, ya no te concentras, ya no eres funcional, te aíslas, lloras, te deprimes, ya no te da hambre o te da demasiada hambre, y es ahí cuando viene un problema, porque finalmente, como dice Carmen, ya te dejaron tanto placer, tanta fuente de placer, que el quitártelo ya se convierte en algo muy abrupto. Y es ahí cuando ya se tienen que empezar a trabajar otro tipo de estrategias, porque hay que recordar que el cerebro de un niño, el cerebro de un adolescente son bien moldeables, son bien influenciables también. Las redes sociales te crean estereotipos sociales y tienen, como tú dices, sus estrategias para llamar y capturar la atención de este público tan vulnerable, y nosotros como adultos, como papás, como fuentes educativas, tenemos que estar ahí para protegerlos, dándoles esta estructura para que ellos se distraigan en otras fuentes de placer, en otras fuentes que los ayuden a construirse de una forma más saludable y no precisamente en un aparato, no precisamente en estereotipos sociales, porque esto a la poste nos va a traer problemas de autoestima, de identidad, no te vas a querer. La realidad aquí afuera es muy abrupta para incluso el niño. aislamiento, ¿no? Aislamiento, exactamente. Entonces, ya cuando están ahí sumergidos, la parte ilusoria es, wow, qué padre la fantasía, qué padre. Sí, sí, sí. Pero salen a la realidad y se ven al espejo y empiezan con él. Esto no me gusta lo que veo allá adentro, me gusta el filtro, me gusta el color, como mencionas. Y entonces ahí se empieza a descomponer esta imagen del yo. Es muy fuerte eso, una vida en el teléfono y una vida en la vida real, ¿no? Hay muchos papás que seguramente nos están viendo, que tienen hijos adolescentes, hay muchos jóvenes que nos están viendo. ¿Cómo tocar con los hijos, por parte de los papás, el tema de la regulación de los teléfonos? ¿Cómo se establece pues, un uso sano del teléfono? Yo creo que comienza desde la parte del ejemplo,
porque si se establecen acuerdos, como mencionaba antes, sobre el tiempo en que se va a utilizar, todos tienen que seguir esa norma. Se ha comprobado que si tú dejas de usar el celular o cualquier pantalla, a 1 hora o 2 horas antes de dormir, es lo que te va a permitir tener un sueño de calidad. Pero resulta que tenemos el celular, o sea, gente que se queda durmiendo con el celular. Sí. Y lo primero que hace es el celular y ver las notificaciones. Entonces, desactivar notificaciones, establecer horarios, también hay aplicaciones en donde te regulan esos tiempos. Hay, por ejemplo, una aplicación en donde tú puedes sembrar un arbolito y tú, se llama Forest, y en esa aplicación tú dices, voy a estar estudiando, estoy trabajando y no la voy a utilizar en 1 hora. Y si tú lo cumples, entonces tu arbolito va creciendo y vas desarrollando, o sea, hay muchísimas aplicaciones. Deberíamos de bajar todos. Sí, pero esa es la motivación. El tema de te quito el teléfono, te lo castigo, está castigado, no lo puedes usar por los próximos días, ¿es bueno? Lo que genera es otro conflicto. Porque justamente recuerda que los adolescentes están en esta parte de la rebeldía, lo prohibido es lo más atractivo. Ahora más lo uso. Entonces, y si no es así, busco otros medios, porque si no es con la laptop, entonces lo voy a hacer con la tablet, y esta cuestión no se va a terminar. No solo es el celular, también son los otros dispositivos. Creo que aquí la base es la comunicación y el ejemplo. Eso es establecer límites, se pueden hacer. La disciplina positiva nos habla mucho de eso, qué es lo que estamos cambiando, ¿no? Hay que ser muy observadores y precisamente con eso, Alicia, a ver, jóvenes, adolescentes, adultos de todas las generaciones, ¿cómo detecto si me estoy volviendo un adicto al teléfono? Te vas a dar cuenta cuando te empiezas a sentir mal. Siempre hay que ser muy conectados con nuestra inteligencia intrapersonal, conectar con nuestros sentimientos. Cuando le dejamos de prestar atención a lo que sentimos y le dejamos de dar ese significado del por qué lo siento y todo este tipo de transición del autoconocimiento, es ahí cuando dices, ya me estoy olvidando de mí y le estoy poniendo atención a un artefacto externo a mi persona. No puede ser que le atribuyamos un valor mayoritario a un aparato en donde sí hay un mundo ahí adentro, pero empezamos a perder una plusvalía dentro de nosotros. Vamos a empezar a ver que nos aislamos, vamos a empezar a ver que nos ponemos irritables, me voy a sentir triste porque siento que las metas que me he propuesto, como son fantasiosas, pues no las voy a alcanzar y me voy a empezar a frustrar. Todo me va a poner de malas. Voy a tener miedo a vivir nuevas experiencias. ¿Por qué? Porque no las pongo en práctica, porque el teléfono me está enseñando a poner en práctica este tipo de experiencias y ahí viene el problema. No lo estoy ejerciendo de forma física, de forma real. El celular, el dispositivo me está enseñando a pensar que yo lo estoy haciendo, pero en realidad no estoy haciendo nada. Es ahí cuando tenemos un problema y parte de la terapia es justamente hacer la concientización por medio de la psicoeducación, de decir, tienes que aceptar que hay un problema, ¿no? Y tienes que empezar a detectar cuáles son los patrones específicos que nos hacen caer en este tipo de temáticas, ¿no? Pues el tema de se me acabó la batería y yo estoy en el centro comercial, ya se apagó mi teléfono y empiezo a sentir... Eso es un foco rojo fuerte. Eso es un foco rojo, porque no podemos desarrollar dependencias a un aparato. Las principales dependencias emocionales o psicoemocionales que se deben de empezar a crear es con la gente, con nuestros seres queridos, con el público en general, porque finalmente la parte humana de lo que nos hace a nosotros seres humanos es saber que estamos conectados con otros y que con quien verdaderamente tenemos que interactuar es con nuestros iguales, porque es ahí donde resulta esta parte de sentir que estamos vivos, si no, estamos muertos en vida, ¿no? Sí, y eso es impresionante, o sea, vivos en el mundo digital, pero en la vida diaria pues te vas rezagando, ¿no? Creas esta adicción de querer subir contenido, de querer figurar en las redes sociales, del sentido de pertenencia. Ya lo platicábamos y ya vimos cómo empezar a detectar, cómo observar si estoy cayendo en una adicción, pero ¿qué tips nos recomendarías para no caer en una adicción? Bueno, lo que decíamos primero es que sí se tienen que establecer los límites. Segundo, necesitamos tener actividades alternativas.
si las personas utilizamos de nuestras 24 horas, tenemos 8 horas de sueño, 8 horas de actividades, ¿cómo estamos distribuyendo nuestro tiempo? ¿Qué tanto estamos dedicados al deporte, a las actividades artísticas, a la convivencia sana? ¿Qué tanto estamos realizando actividades en familia? Hemos dejado los juegos de mesa, claro, ¿no? Los juegos de interacción y el daño que se está causando de verdad, o sea, el daño neurológico. Decíamos, en la etapa de la infancia está el desarrollo cerebral y en la etapa de la adolescencia todavía hay un desarrollo, pero no hay una madurez. Todavía no se da. Y si en ese momento nosotros estamos afectando con este tipo de aparatos, entonces la atención, la memoria, la solución de problemas, la tolerancia y la frustración se pierden. Y hay momentos pico, hay momentos clave en el desarrollo humano. Lo que no haces a los 7 años, lo que no haces a los 14, lo que no haces con tu vida en ese momento, después ya no hay otra oportunidad. Por eso es tan importante que se establezcan los límites y que se vean las consecuencias y buscar actividades alternativas. Incluso autolimitaciones, ¿no? O sea, no tanto de los papás, sino yo voy a dejar el teléfono. Lo vemos ahora. Digo, es una frase hasta cliché, pero hasta en el baño estamos con el teléfono, ¿no? ¿Eso es positivo? ¿Eso es bueno? ¿O sería bueno dejar el teléfono en un mueble? O ¿cómo lo ves tú? Justamente cuando hablamos del lóbulo frontal, el área prefrontal estructuralmente sufre cambios neuroanatómicos porque justamente no le estamos entrenando. El metabolismo cerebral baja en esas áreas que se encargan del juicio, de la toma de decisiones, de la gestión del tiempo, planeación, pero como no les trabajamos, está trabajando más el sistema límbico, que es el área emocional y justamente el área que nos hace impulsivos, ¿no? Por eso siempre es importante, como mencionas, trabajar esta parte de la psicoeducación con todos los chavos, con todas las chavas, porque finalmente si no educamos nuestro cerebro, esas áreas se van a perder. Parte del mindfulness, que es una disciplina que en conjunto con la terapia cognitivo-conductual nos enseña a no saturar estos canales de aprendizaje, porque el aprendizaje se pierde, ¿no? Vamos a entrar con toda esta información contaminada, no la vamos a aprender y vamos a aprender de forma superficial, es decir, no vamos a saber pensamientos profundos, a reflexionar, a crear nuevo conocimiento. Vamos a ser muy, sobre todas las cosas, superficiales, ¿no? Bueno. Es un tema muy importante, es un tema que tenemos que seguir observando. Nos queda estar presentes, ¿no? Sí. Y disfrutar el momento, vivir con atención en el momento. Y el teléfono sí nos ayuda, porque también es una herramienta que ayuda. Sin embargo, bueno, pues hay que darle su uso y sus límites. Nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a Mari Carmen por estar con nosotros. Gracias, Mari Carmen Espinosa de los Monteros, bueno, psicoanalista. Y también gracias a Alicia Jiménez, neuropsicóloga. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y recuerden que tenemos una cita todos los lunes aquí en punto a las 9:30 en Reto 2024. Soy Raúl García Mulia, que esté muy bien, hasta pronto.